Qué lindo es el Señor, mis amados, y qué lindo es estar en la casa del Señor. En este día, mis amados, tenemos un tema, excelencia de la sabiduría. Vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2. Vamos a estudiarlo verso por verso. Vamos a estudiar las excelencias de la sabiduría. Estos son consejos que nos da Dios nuestro Padre para que adquiramos la sabiduría. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concede de estar aquí delante de tu presencia, Señor, juntamente con mis hermanos, tus hijos amados. Padre, gracias te doy, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de ser alimentados por tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu justicia divina y sentados a tus pies, Señor, para recibir este alimento celestial. Padre, háblanos a través de tu palabra como siempre lo haces, Señor. Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, para que yo hable solamente tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra es la única que tiene poder para dar vida eterna. Por eso nos sometemos a ella, Señor, para ser alimentados por ella, para ser obedientes y ser hacedores de ella, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Proverbios capítulo 2. Excelencia de la sabiduría. Vamos al verso 1. El verso 1, el primer consejo que nos da nuestro Padre dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ese es el primer consejo. Mire qué lindo. Que recibir sus palabras y sus mandamientos, sus ordenanzas, guardemos dentro de nosotros. Amados, para que la excelencia de la sabiduría de Dios esté en nuestra vida, tenemos que tener su palabra y sus mandamientos dentro de nosotros, en nuestro corazón, para que esa palabra nos guíe en todo. Nos guíe en todo, acusándonos y defendiéndonos, porque hay dos cosas que hace la palabra de Dios. Nos acusa cuando nos portamos mal, cuando desobedecemos. Allí nos acusa la palabra. Sí, hermanos, cada que leemos la palabra y la palabra nos acusa enseguida y también nos defiende. Qué lindo, hermano. Nos defiende cuando estamos protegidos por ella, cuando estamos en obediencia a ella. Entonces vemos una circunstancia y decimos: no, yo estoy protegido por la palabra, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Y si estamos en obediencia a ella, estamos protegidos. Veamos lo que dice en Romanos 2.15. Romanos 2.15, porque hay que ir a comprobar con la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 15. Y dice: mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, o sea, la palabra de Dios, escrita en sus corazones, como dice el Señor, que lo guardemos dentro de nosotros la palabra, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La palabra de Dios tiene que estar dentro de nuestro corazón para que hable a nuestra conciencia. Porque es la palabra la que va a hablar a nuestra conciencia. A ver si nos defiende o nos acusa. Veamos al verso 2. Vamos al verso 2 de Proverbios 2. Seguimos. Otro consejo. Dice el Señor: haciendo estar atento tu oído a las sabidurías. Repito, haciendo estar atento. O sea que cuando nosotros tenemos la palabra y la guardamos dentro de nosotros, ¿qué es lo que produce la palabra? Nos hace estar atento nuestro oído a la sabiduría. ¿Cuándo? Si inclinares tu corazón a la prudencia. Solo guardando la palabra de Dios en el corazón y en nuestra mente, aprenderemos a oír la voz de Dios
y a vivir rectamente delante de Él, o sea, delante de su presencia. El Salmo 119:11 dice, para que a los que me apuntan, Salmo 19:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Eso dice el Salmo 19:11. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si nuestro corazón está ocupado por la palabra de Dios, no tiene cabida el pecado. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de guardar nuestro corazón con la palabra. Cuidar nuestro corazón con la palabra, entonces ya no tiene chance el engaño del pecado, ¿verdad? Por eso nos dice en Santiago 1:21 al 22, porque tenemos que ser realistas, tenemos que ser obedientes, no solamente de emoción, no. Las emociones nos traicionan, amados. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí en Santiago 1:21 al 22? Nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia que haya en nuestro corazón antes de recibir la palabra, porque tenemos que desechar, hacer una limpieza de nuestro corazón primeramente para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de razonar, nuestra voluntad. Todo eso comprende el alma. Y lo único que puede salvar a nuestra alma es la palabra de Dios. Y en el 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra, sed obedientes, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, amados, si no limpiamos nuestro corazón y nuestra mente, no hay espacio para la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano. Por eso es que tenemos que desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, todo estorbo que hay en nuestro corazón para dejarle el campo libre a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy santa, hermanos. No puede entrar en un lugar sucio. Y nuestro corazón, por eso tiene que ser limpio. Para adquirir la verdadera sabiduría de Dios, tenemos que primeramente limpiar nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda morar dentro de ella, ¿verdad? Entonces, esa palabra es la que va a sanar nuestra mente, va a sanar toda nuestra vida, hermanos. Porque a veces nuestra mente piensa demasiadas cosas vanas que no agradan a Dios, más bien ofenden a Dios, ofendemos con nuestra mente. Entonces vemos que cuando la palabra de Dios vive en nuestro corazón, vivimos la palabra, la obedecemos y nos sometemos a lo que dice ella. Vamos al verso 3 de Proverbios 2. Seguimos con los consejos de Dios. Otro consejo. Verso 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea que tenemos que hablar con la prudencia. Dieres tu voz. El estudio de la palabra, amado hermano, debe ir acompañado de la oración, clamando por sabiduría y entendimiento para poder entender todo lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Por eso vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Y esta es una oración muy importante. Cada que vamos nosotros a estudiar la palabra, tenemos que orar, pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque solamente así podemos, Él nos va a abrir nuestro entendimiento para poder ser enseñados por la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ser obedientes, porque de lo contrario vamos a oírla
y no somos hacedores porque no hemos pedido el espíritu de sabiduría y de revelación. No hemos orado antes de estudiar la palabra. Siempre usted va a abrir la Biblia, no la abra como va a abrir el periódico o una revista. No, ore primero. Mire lo que va a estudiar. No estudié mucho, estudié poco, pero aprendamos a entender lo que estudiamos. ¿Cómo aprendemos? Orando al Señor, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, y espíritu de obediencia después. Veamos lo que dice aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Él es el que nos da el espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender su palabra. Él nos abre el entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Sí, amados, es imprescindible de orar por el espíritu de sabiduría y de revelación. Si solo estudiamos, amados hermanos, sin oración, sin pedir ayuda al Espíritu Santo, entonces es posible que vayamos a aprender mucha Biblia, pero a entender solamente, pero no a vivir, no a obedecer. Y aquí se trata de aprender a obedecer, porque si entendemos, vamos a obedecer, pero si no entendemos correctamente, no vamos a obedecer. Sí, amados hermanos, ¿por qué? Porque es cuando oramos, cada que vamos a estudiar la palabra, es que le estamos dando una oportunidad al Espíritu Santo para que Él nos transforme y nos haga unos hijos espirituales, obedientes a la palabra de Dios. Por eso en Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Vieron? Que se trata exclusivamente para los que estudiamos la Biblia. Clama a mí y yo te responderé, dice el Espíritu Santo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero que con la oración, con la dedicación al estudio, queremos y demostramos que necesitamos ser instruidos por Dios. ¿Para qué? ¿Para sernos sabios nosotros? No, porque eso es un sentir egoísta. Nosotros tenemos que primeramente aprender para que la palabra nos transforme a nosotros, para cuando nosotros somos transformados, poder transformar a los demás. Sí, amados. ¿Por qué? Porque aquí la verdadera sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces vemos que debemos orar respecto a los versículos que estudiamos, con hambre y sed de obediencia. Hambre y sed de obediencia. Aquí entra la obediencia, hermanos. Porque ¿de qué nos sirve estudiar la palabra si no la vamos a obedecer? Entonces, Señor, quiero conocer, ¿pero para qué? Para obedecerla. Para ser un hacedor y no ser un oidor olvidadizo. Porque el que oye, se olvida. Pero el que hace lo que oyó, aprendió la lección, porque la puso en práctica lo que aprendió de oír. Así, hermanos, tenemos que hacerlo para ponerlo por obra en nuestra vida diaria, ¿verdad? Amén. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. Mire lo que nos dice aquí. Mire este consejo sabio que le da por medio del Espíritu Santo el apóstol Pablo, le da a Timoteo y nos lo da a nosotros. Lo tiene en 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, 3 cosas que tenemos que ocuparnos todos los cristianos:
la lectura, la exhortación y la enseñanza que encierran la disciplina de Dios. Sí, porque en la exhortación y en la enseñanza, allí está la disciplina de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos de ella, ¿verdad? O sea que tenemos que estudiar la palabra y vivirla tal como nos es enseñada. Más abajito mismo en 1 Timoteo 4, del 15 al 16, mira lo que dice aquí. Sáltese al 15, 16, al verso, en ese mismo capítulo. Mire otro consejo que nos da, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que tu buen testimonio sea de luz para los demás. Por eso dice, ocúpate en estas cosas, en lo que nos manda, en la lectura, en la exhortación de la palabra, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, hermanos, un buen ejemplo vale más que un buen consejo. ¿Sí? Así. Un buen ejemplo vale más que un buen consejo. ¿Por qué? Porque usted el consejo le da con su boca, con sus palabras. Pero el ejemplo lo da con su vida. Le da con hechos. Hecho realidad, ¿verdad? Así, mis amados, tenemos que cuidarnos cómo estamos delante de Dios. Y de la sana doctrina. Esta es otra. De la sana doctrina, de la doctrina de Dios. La doctrina que nos trajo el Señor Jesucristo a enseñar, no doctrina de hombres, como ahora hay muchas doctrinas de hombres. De esa no. Tenemos que preocuparnos de la sana doctrina, de la única doctrina que tenemos aquí registrada en la Biblia, es la doctrina de Dios. Aleluya. Entonces vemos aquí que dependiendo de estas dos cosas que nos manda a obedecer, nos salvamos del engaño nosotros y también se salvan los que nos oyen. Porque si hablamos nuestras palabras solamente, no nos salvaremos ni nosotros, ni los que nos oyen. ¿Por qué? Porque estamos hablando palabras humanas. Por eso tenemos que hablar solamente la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que da vida eterna, no la palabra del hombre. Un hombre puede hablar muy bonito, puede tener una elocuencia tremenda, pero si no es la palabra de Dios, hermano, nos está acariciando los oídos, nada más. No nos da vida. La vida eterna da solamente la palabra de Dios. Vamos al verso 4 y 5. Versos 4 y 5 de Proverbios capítulo 2. Gloria al Señor. Y dice así: si como a la plata la buscares, como al dólar. ¿Cuánto buscamos los dólares? Todos los días. Tenemos que buscar en el trabajo, ¿verdad? ¿Con qué puntualidad vamos a los trabajos? ¿Con qué fortaleza vamos al trabajo? Y eso es bueno. Pero aquí nos dice también, si como a la plata la buscares, a la sabiduría se refiere, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Debemos ponerle más atención a la palabra de Dios, mis amados. Mucho más. Porque es la palabra de sabiduría que nos hace salvar de todo engaño. Debemos estar plenamente convencidos que la palabra de Dios, amados hermanos, es la fuente de la sabiduría y del conocimiento.
Es aquí en la Biblia es que está la verdadera fuente de sabiduría y de conocimiento. En ningún otro libro más. Aquí está todo. Toda la sabiduría de Dios está aquí escrita en este libro. Y mucha gente busca la sabiduría en otros libros. Muchos libros. Muchas enciclopedias. Pero aquí está la verdadera sabiduría. Buscando esta primera, usted puede ser una eminencia. ¿Por qué? Porque está usando la sabiduría de Dios. Así que para los jóvenes que están estudiando, pues este verso, estos versos que se les quede grabados en su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí, amados hermanos, en Colosenses 2 y 3. Colosenses 2 y 3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Qué linda, qué maravillosa es la palabra. Por eso es que esta es luz, hermano. ¿Lo tienen? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Bien? No es en las universidades que está la sabiduría y el conocimiento de Dios, está en la Biblia. No estoy contra la universidad, no me malentiendan, sino que para ir a la universidad, primeramente, pues vayan a la Biblia. Y aquí se desarrolla el entendimiento y ustedes pueden entender todo, porque tienen la mente de Cristo. Sí, amados, ahí está, conociendo a Cristo y conociendo al Padre, entonces en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ahí es cuando realmente somos hechos la sabiduría de Dios en Cristo, cuando podemos entender los misterios que hay en Dios y en el Padre. Por esta razón es que en Eclesiastés 5:1 nos dice lo siguiente. Después de Proverbios, el próximo libro de Proverbios es Eclesiastés. Eclesiastés 5:1. Y esto es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo digo por mí, cuando yo recién me convertí, iba a la iglesia, pero como primeramente para conocer a los hermanos, conocer a la pastora y nada más. Pero no iba yo con ese deseo ardiente de lo que debe tener un cristiano. Por eso aquí la palabra nos dice aquí, bien claro, en Eclesiastés 5:1. Mire, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, me explico. Cuando nosotros venimos a reunirnos con los santos, sea aquí en este lugar, o cuando nos reunimos para estudiar la palabra bendita del Señor, nosotros tenemos que reunirnos, acercarnos, sabiendo que nos estamos acercando a Dios. ¿Para qué? Para oír su palabra. Mucha atención a la palabra. La palabra merece la máxima reverencia. ¿Por qué razón? Porque la palabra es Cristo mismo, es el verbo. El verbo hecho carne es Cristo, pero Él es el verbo, la segunda persona, la palabra. Entonces tenemos que nos acercamos para ponerle 100% atención a la palabra. Lo demás es secundario. Es secundario. Lo más esencial es la palabra de Dios. Sí, amados. Nunca se olvide eso. Gloria al Señor.
Volvemos al versículo 6 y 9 de Proverbios 2. Seguimos avanzando, versículos 6 al 9. Vamos a ver quién da la sabiduría. El verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Repito esto. Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los torcidos no. El escudo es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El Señor, amados hermanos, no solamente es sabio, sino que da su sabiduría al que la busca, porque Dios es el que nos abre el entendimiento. Él el que nos responde y nos revela los misterios escondidos en las Escrituras. Veamos lo que dice Proverbios 8:14. Proverbios 8:14. ¿Qué dice el Señor aquí? Proverbios 8:14. ¿Lo tienen? Conmigo está el consejo y el buen juicio. Y yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Eso dice Dios. ¿Quiere la inteligencia? Wow. Y es la verdad, hermanos. Es la verdad. Por eso tenemos que buscarle a Él. A Él. Buscándole a Él, nosotros alcanzamos toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la inteligencia, toda la protección divina alcanzamos cuando lo buscamos a Él. Y mire lo que dice en Eclesiastés 2:26. El próximo libro. Eclesiastés 2:26. Mire lo que dice aquí. Por eso me encanta la palabra. Me encanta. Porque la misma palabra nos enseña todo. ¿Lo tienen? Porque al hombre que le agrada, que le obedece, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Otros trabajan para nosotros cuando somos obedientes y buscamos la sabiduría. Dice. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eso, pero hermanos, es la verdad. Dios, al que le agrada, al que le obedece, le premia con todas sus bendiciones, como buen papá. Usted tiene un hijo, una hija obediente, usted le da, no sabe qué darle. Aunque sea desobediente, le damos a los hijos. Imagínense uno que sea bien obediente. El Salmo 119, 105, vemos aquí como Dios nos da la palabra. Porque la palabra es nuestro alimento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios, amados hermanos, comienza en nuestra vida como lámpara. Como lámpara. Nada más. Pero a medida que nos vamos sometiendo, a medida que nos vamos obedeciendo, conociendo y viviendo esa palabra que comenzó como una lámpara, se va transformando en una lumbrera. ¿Qué pasa cuando una lumbrera nos arropa? Estamos protegidos por esa lumbrera. Esa lumbrera nos domina. De esa lumbrera no nos podemos esconder. El sol, salgan
Salga a coger el sol. Y no hay árboles, no hay nada, solamente el sol. ¿Qué es eso? Le cubre todo. Lo cautiva. Así es la palabra, hermano. Y para eso es la palabra. Para dominarnos, para tomar control, para alumbrarnos. Aquí no es que nos va a quemar, pero nos va a alumbrar. Porque la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios no hace daño al obediente. Hace daño, sí, al que está mal, porque le corta. Pero al obediente nos da vida, hermanos. Entonces, mire cómo se va transformando de lámpara a lumbrera. Depende de nosotros. Si queremos vivir que la palabra todo el tiempo sea una lamparita, o quiere que sea una lumbrera. Así es nuestra relación con Dios, hermanos. Cuando venimos a Cristo conocemos un Dios que parece pequeño, pero a la medida que vamos estudiando y conociéndolo a través de su palabra, nos damos cuenta que es el Todopoderoso, que es el Dios soberano. Entonces, ¿cómo nos vamos a esconder de Él si Él está en todas partes? ¿Cómo no vamos a depender de Él si Él es el Todopoderoso? Entonces, tenemos confianza y seguridad. Sí, amados, para eso es la palabra, para darnos todo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos al verso 10 y 15 de Proverbios 2. Versículo 10 al 15. ¿Lo tienen? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, mire, repito, cuando la sabiduría, después de haber hecho todos esos pasos de obediencia, entonces dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, tu conocimiento fuere grata a tu alma, a tu mente, controle tu mente, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Lo que dijimos hasta el 15, sí. Las perversidades, que dejan los caminos derechos, o sea, aquí vemos los apartados, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aleluya. Qué lindo es el Señor, mis amados. Cuando la sabiduría de Dios toma posesión de nosotros, nos libra de la fuerza del pecado. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Cuando la sabiduría de Dios gobierna nuestra mente, nuestra vida, entonces nos libra del pecado, la fuerza del pecado. Solo cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, podemos obedecer todos los mandamientos y nos deleitamos en su palabra. Solo cuando la sabiduría ya entra en nuestro corazón, ahí es que nos deleitamos. ¿Cómo es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? Deleitarse que usted cuando va a comer algún plato que le gusta, va a la mesa y se deleita comiendo. Mucho más nos deleitamos. Cuando ya la sabiduría entró a nuestro corazón, nos aprendemos a deleitarnos con la palabra de Dios. Y decimos, yo no me pierdo por nada la palabra. Yo quiero comer eso. Necesito comer eso. Necesitamos de la palabra, hermanos, porque es el mejor alimento. Veamos lo que dice aquí en el Salmo 119. Salmo 119, 43 al 45. Salmo 119, vamos a unirlo atrás nomás. Salmo 119, versículo 43 al 45. Por eso esto debe ser nuestro ruego, nuestro clamor, nuestra petición al Señor.
¿Lo tienen? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Que el Señor nos permita, amados hermanos, que nunca se aleje de nuestra boca la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, el conocer la palabra, el obedecer su palabra, entonces nos da la perfecta libertad. La libertad porque ya nadie nos puede engañar, hermanos. Nadie, el enemigo no nos va a engañar. Ninguna circunstancia nos puede engañar. Veamos en el Salmo 112. Eso me encanta este Salmo. 112 del 1 al 3. Miren las bendiciones que nos da cuando la palabra de Dios llega a nosotros, a nuestro corazón y se convierte en sabiduría. ¿Cómo nos deleitamos nosotros? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vieron, amados, que las palabras de Dios, sus mandamientos, no es para tenerle miedo, no es para avergonzarnos, no es para afligirnos, sino para saborearlos. Al obedecerlo fielmente, nosotros saboreamos y nos deleitamos en gran manera. Mire cuál es el premio. No solamente para nosotros el premio. Mire los beneficiados. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Qué lindo, hermanos. Esto es lo mejor que le podemos dar. La mejor herencia que tenemos, debemos de dar a nuestros hijos es esta: el conocimiento, la sabiduría de Dios, que estés en su corazón, y ya está la mejor herencia. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga del resto. Dice que bienes y riquezas habrá en su casa toda la vida. Y nosotros a veces dejamos de estudiar la palabra por trabajar tanto y no estudiamos la palabra, no compartimos con nuestros hijos, queremos darle riqueza del mundo y no les damos la riqueza que permanece para siempre, la riqueza eterna, la palabra de Dios, hermanos. Pero para eso es la Biblia, para enseñarnos, amados hermanos. Veamos en Proverbios 27. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Miren lo que hay aquí. Por la obediencia de nosotros los padres, por la obediencia. Y también cuando desobedecemos, le dejamos maldición a los hijos. Un padre desobediente a Dios deja maldición a sus hijos. Esa es la herencia que le deja. Todo lo contrario, vemos aquí los obedientes. Aquí en Proverbios 20, versículo 7. ¿Lo tienen? Camina en su integridad el justo. Repito, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Las bendiciones se heredan, porque son dichosos los hijos después de él. Nosotros ya nos hemos ido con el Señor y le quedó la herencia para los hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a decir: mi padre, mi madre, mi abuelo, mis abuelos, ellos confiaban en Dios. Ellos decían que teníamos que buscar la sabiduría, la inteligencia en la palabra, en los proverbios. Hermano, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Comparta con sus niños todo el tiempo Proverbios. Y vamos a enriquecernos nosotros con la sabiduría de Dios. Nos volvemos sabios realmente cuando podemos entender lo que Dios nos quiere enseñar aquí en Proverbios. En el libro de Proverbios, tremendo libro, hermanos. Vamos a los versos 16 al 19. Proverbios 2. Proverbios capítulo 2,
versículos 16 al 19. Mire lo que dice aquí. Porque la palabra es para todo, hermano. Es para todos los aspectos de nuestra vida. No solamente para darnos salud, para darnos gozo, para darnos paz, aunque todo esto conlleva la paz. Dice, serás librado de la mujer extraña. Eso a los hombres. A las mujeres, serás librado del hombre extraño. Extraño. Porque sí, no es que sea extraterrestre, extraño, no. Ajeno. Ajeno. Eso quiere decir, no es extraño, no, si él se parece a mí, no es extraño, ¿no? Es ajeno. La propia palabra aquí es ajeno. Entonces repito, serás librado de la mujer ajena. Aquí mismo está abajo, de la ajena que halaga con sus palabras. Aquí mismo explica, extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa, miren las consecuencias. Y esto es para hombres y mujeres, para todos. Por lo cual su casa será inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Hermanos, si nosotros vemos aquí, estudiamos claramente, entonces vemos que esas personas se apartan del camino y se van a perder, porque han violado el pacto de Dios. Y no solamente el pacto de Dios, el pacto con su prójimo que juramos cuando nos unimos en matrimonio, serle fiel hasta la muerte. Que solamente la muerte nos separe y no venga un hombre u otra mujer a separarnos. Entonces tenemos que estar aquí, hermanos, muy atentos a la sabiduría que nos da la palabra. La sabiduría es Cristo, la palabra. Esa palabra maravillosa, amados hermanos, nos librará de la mujer extraña y a las hermanitas del hombre extraño. Sí, amados, porque la Biblia dice, el que se cree que te firme, mira que no caiga. No es que nosotros vamos a decir, yo estoy en Cristo y yo soy infalible, no me puede tocar el pecado. Es verdad, sí, el pecado no nos va a dominar. No se ven señorías de nosotros, pero el pecado anda suelto por ahí. Para eso está la palabra de Dios que nos alerta. Y nunca nos podemos confiar, ni estar sobreprotegidos con nuestra sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Por eso que aquí nos está enseñando su palabra. Entonces, uno de los mandamientos es no fornicar ni adulterar. El obedecerlo, amado hermano, le libra al creyente de los engaños de la mujer o del hombre ajeno. Vamos a ver en Proverbios capítulo 5, del 1 al 5. Vamos a ver las características. Algunas de las características. Vamos a ver Proverbios 5, del 1 al 5. Mire lo que dice aquí. Los consejos de Dios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. A mi sabiduría, no la tuya. Y a mi inteligencia. A mi inteligencia, no a la tuya, porque si estamos desviados, estamos fuera de la inteligencia de Dios. Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Porque los labios de la mujer extraña o ajena destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Repito, puede ser mujer, puede ser hombre aquí. Entonces la Biblia está especificando bien claro. Mas el fin es amargo como el ajenjo, no es dulce como aparenta. Su fin es amargo como el ajenjo.
agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, conducen al infierno. Hermanos, la palabra de Dios no es que en este momento nos está diciendo, no hagan ustedes esto ni esto. No, hermano. Estamos preparándonos, estamos adquiriendo sabiduría. ¿Para qué? Para aconsejar. Tenemos hijos a quien aconsejar. Hay jóvenes a quien aconsejar. Y todos nosotros tenemos que prepararnos con el consejo de Dios para decirle a esa juventud, cuídate, cuídate, cuídate. Cuidémonos todos, hermanos. ¿Sí? Cuidémonos todos. Entonces, lo que nos espera es el Seol. Veamos en Proverbios 7, 21 al 27. Proverbios 7. Mire cómo trabaja el enemigo. ¿Lo tienen? Dice, el verso 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. La salamería es malo, es peligroso, hermano. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, a que le corten la cabeza, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra su vida, hasta que las saetas traspasan su corazón. Ahora, pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ejemplo, Sansón, el hombre más fuerte, murió. ¿Por qué? Por Dalila. Y Dalila no es una cosa buena. Camino del Seol es su casa, o sea, camino del infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Sí, amados hermanos. Entonces, estos son consejos que el Señor nos da. Volvamos a Proverbios. Porque todo esto tiene la palabra. No podemos nosotros, si decimos vamos a estudiar el capítulo 2 de Proverbios, nos encontramos con algo que dice, no, esto no puede ser para nosotros. No, todo es para nosotros. Porque el Señor en su sabiduría sabe en qué tiempo nosotros, esta palabra nos va a ser efectiva, nos va a ser beneficiosa, ya lo sabemos, la podemos aplicar. Amén. O bien para nosotros mismos o para saber aconsejar. Pero sabemos dónde está y cómo trabaja. Y para terminar, vamos a los versos ya 20 al 22. De Proverbios 2 dice, así andarás por el camino de los buenos. Así, ya cuando seamos obedientes. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra. ¿Quiénes? Los rectos. Y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos, que son los apartados, los que dejaron a Cristo, los que se desviaron, serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Las bendiciones de tener la sabiduría de Dios, amados hermanos, incluyen, número 1, aprender a temer a Dios y a ser guardados del mal. Porque si aprendemos a temer a Dios, de hecho, somos guardados del mal. Porque Dios nos guarda del mal, ¿verdad? Número 2, es tener la capacidad de distinguir de lo bueno y de lo malo. Nos da la sabiduría de Dios a través de su palabra, de saber distinguir lo bueno de lo malo. Me conviene, no me conviene. Y así evitar el pecado.
Así evitar el pecado, hermano. Número 3. Nos da ese deseo, esa capacidad de evitar, de relacionarnos con los malos, con los injustos. Y en cambio relacionarnos con los justos, los que nos conviene. Para eso somos los hermanos. Y los hermanos que sabemos que estamos viviendo en obediencia, porque no todos, desgraciadamente no todos, en muchas iglesias no todos andan bien. Entonces, pero para eso está la inteligencia, hermanos, para poder relacionarnos con los buenos. Veamos lo que dice en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Porque aquí está otro consejo. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Oh, qué bueno, ¿verdad? Mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso hay un dicho en mi país que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Mi papá decía: es mejor andar solo que mal acompañado. Mi papá no tenía amigos. A él le gustaba andar solo. Preferir andar solo que mal acompañado. Y yo salí un poquito de mi papá. Yo soy medio solitario. Porque yo veo que la verdad es que ahora como está el mundo, hermanos, es mejor andar solo. Porque si usted embarca en el carro a un amigo, una amiga, usted no sabe qué clase de conducta tiene esa persona. Puede ser hasta drogadicto y carga droga y le mete a su carro la droga, le paran a la policía y se lo llevan preso todo. Hermanos, ese es el peligro de ahora. Por eso es mejor andar solo. Claro, nunca andamos solos porque el Espíritu Santo va con nosotros, pero me refiero a lo humano, que hay personas que no pueden andar, nunca van solos a ninguna parte, tienen que ir con alguien. Y a veces no hay ese alguien apropiado para ir. Entonces es mejor andar solo. Si ustedes no conocen, mejor no embarquen su carro a cualquier persona porque es muy peligroso. En 1 Corintios 5:11 nos da una advertencia. 1 Corintios 5:11. Esto nos prohíbe terminantemente. Es prohibido para el creyente hacer esto. 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, dice con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué razón? Porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. La ovejita, nosotros somos ovejas. Si nos juntamos con otra oveja y esa oveja te enferma, la enfermedad que tiene la oveja más común es la sarna. Y la sarna se pega al instante. Una oveja sarnosa le pasó a la otra ovejita por el hecho de solo juntarse, ya le contagió. Y esa ovejita sarnosa contagió a todo el rebaño. Por eso es que dice el Señor: no os juntéis. No os juntéis. ¿Qué nos dice Santiago 4:4? Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, espiritualmente hablando, porque están faltando a la palabra. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Queremos ser amigos del mundo? ¿Queremos amar las cosas del mundo? ¿Queremos visitar el mundo? No.
Entonces nos convertimos enseguida en enemigos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos tiramos de enemigo a Dios. Vamos a perder. Perdemos todo, hermano. No solamente nosotros, sino que dejamos nuestra herencia en manos del enemigo. Y el cuarto punto es la bendición que nos da el tener la sabiduría dentro de nosotros. El cuarto punto es la de abstenerse de la inmoralidad sexual y recibir todas las bendiciones de Dios. Veamos en el Salmo 119, 63. Salmo 119, 63. Esto debe ser nuestro dicho, nuestro eslogan. Tener compañerismo de los santos. Dice: compañero soy yo de todos los que te temen. Temen a Dios y guardan tus mandamientos. Somos compañeros. Compañeros de camino, compañeros de viaje. Porque aquí en esta tierra estamos de viaje, hermano. Estamos de viaje al cielo. Ese es el propósito, hermanos. Prepararnos porque nos vamos al cielo. Entonces, todas estas enseñanzas nos llevan, amados hermanos, a que busquemos la bendita y santa palabra de Dios. A que nos la busquemos como a tesoro, como a la plata. Así como buscamos la plata, debemos buscar la palabra de Dios. Así como escudriñamos los tesoros, así tenemos que escudriñar la Biblia. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Señor, no entiendo, revélame qué es lo que quieres decirme. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender. Y el Espíritu Santo, tan bueno, nos enseña, amados hermanos, con una sencillez maravillosa. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Él nunca nos va a enseñar algo equivocado, hermanos. Nunca. Por eso la verdadera sabiduría y el conocimiento están aquí en la Biblia, hermanos. En el libro divino. Porque este es el libro divino. Dios es el manual de instrucciones que Dios nuestro Padre nos ha dejado para que aquí estudiemos. El primer libro que debe estudiar una persona que quiere prepararse secularmente es la Biblia, hermanos. Aquí encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Aleluya, bendito eres, Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos has concedido, Señor, de poder participar de tu palabra maravillosa, de ser alimentados por tu palabra, de ser exhortados, edificados y consolados por ella, Señor. Padre, porque tú nos amas de verdad, por eso tú nos adviertes de los peligros, Señor. Tú nos adviertes, Señor, que si no te buscamos a ti de todo corazón, la inteligencia y la sabiduría no va a entrar en nuestro corazón. No, Señor, perdemos el tiempo que nosotros tenemos que buscarte más y más a ti, Señor. Que tu palabra tiene que tener mucho más valor de lo que ahora le damos, Señor. Tu palabra es más preciosa que el oro. Tu palabra es más valiosa que todo, Señor, porque eres tú mismo, Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has enseñado la sabiduría divina. Señor, te damos gracias porque esa sabiduría divina queda almacenada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros huesos, Señor. Porque tu palabra penetra hasta las médulas, Señor. Y nosotros queremos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y a los tuétanos, Señor, para que nuestro cuerpo sea sanado de toda enfermedad, de toda impureza. Señor, que nuestro corazón sea limpio, Señor, de todo engaño, de toda malicia, Señor. Padre, haznos más a la imagen y semejanza tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más obedientes a ti.
Guíanos, Señor, por senda de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo, Señor, con esta palabra bendita que tú nos has dado, Señor. Somos bendecidos, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo sus familias. Donde quiera que se encuentren, tu bendición los alcanza, Señor. Porque tu palabra no tiene fronteras ni límites, porque es eterna, Señor. Padre Santo, gracias tenemos, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, sus casas, sus negocios, sus trabajos, Señor. En general, todas sus vidas, Señor. Padre, yo los guardo en tu palabra, porque solamente tu palabra tiene poder para sobreedificaros en el cuerpo de Jesucristo y llegar a la estatura de un varón perfecto como tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por todo, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos a los unos a los otros.